Hola, buenas noches a todos y bienvenidos a una transmisión más de EMAS Arquitecto. Esta noche contamos con la participación de mi amigo y colega, el arquitecto Gabriel Rosilio Orjaim. Gabriel Rosilio nació en la Ciudad de México en el año 1983. Proviene de una generación de jóvenes donde emprender se volvió necesario debido a los cambios sociales. Es un apasionado del diseño arquitectónico y de los negocios inmobiliarios. Es por eso que crea Rosilio Arquitectos, en busca de la fusión de sus dos pasiones para poder dar los mejores resultados haciendo lo que más le gusta. Académicamente, se formó en la Universidad de Anáhuac, donde se tituló como arquitecto en el 2008. Fue director de proyectos de la empresa Bayview Grand, empresa número 1 a nivel nacional de departamentos de playa, donde estuvo a cargo del proyecto Bajamar, en Ensenada. Asimismo, ha trabajado en distinguidas empresas dedicadas al desarrollo inmobiliario como Arco Soluciones Inmobiliarias y de Urban, Auri Desarrollos, entre otras. Ha trabajado en colaboración con personajes distinguidos en el ámbito del diseño y de la construcción como Greg Norman, Francisco Serrano y David Serur. En el 2007 fundó Rosilio Arquitectos, empresa la cual ha desarrollado más de 20 proyectos dentro de la República Mexicana y ha sido partícipe de proyectos y concursos del ambiente nacional, del ámbito nacional e internacional. Sus proyectos han sido publicados en editoriales como el periódico Reforma, Arquiteca, Nuestro Medio, Archelo, Arts Daily, entre otros. Es columnista de diversos medios impresos y electrónicos, donde principalmente aborda temas destinados al análisis político-económico y es colaborador del periódico Reforma en las secciones de cultura y entre muros. Ha realizado cursos en el extranjero en materia administrativa, así como estudios en economía y derecho. Cuenta con un diplomado en dirección empresarial por el Harvard Business School y realizó un segundo diplomado en comunicación y estrategia política por dicha institución. Actualmente cursa una maestría en arquitectura y urbanismo por la Universidad Internacional Iberoamericana. Muchísimas gracias, Gaby, por estar con nosotros. Gabriel, bienvenido. Y pues no me queda más que darte el micrófono con esta maravillosa audiencia. Gracias, Uri. Gracias por la invitación. No sé si ahí ya se ve en mi pantalla. No, aún no. A ver, permíteme. Ok, creo que ya ahí estamos, ¿no? Estamos, perfecto. Bueno, ¿ahí ya me escuchas? ¿Y ves mi pantalla? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. El día de hoy voy a tratar de explicar un poco de mi trayectoria y mostrar los proyectos que han marcado mi trabajo y lo que hemos hecho. Y hablo en plural, ya que yo únicamente soy quien le pone la cara a todo este trabajo, pero ha sido todo un equipo multidisciplinario de profesionales los que me han acompañado a lo largo de todos estos años. Y más allá de mostrar lo que hemos hecho y mostrarles una serie de fotografías y planos arquitectónicos, me gustaría enfocar el por qué lo hemos hecho y cómo lo hemos hecho. Y por eso el título de la conferencia, que es ¿cuál es la pregunta? Ya que la arquitectura es la respuesta, es decir, la arquitectura responde a resolver necesidades. Sin embargo, poco volteamos a ver cuáles son las preguntas que dan origen a esas respuestas. De modo que entre mejor sean planteadas las preguntas que nos hagamos, mejor respuestas y mejores arquitecturas podremos ofrecer. Y me gusta abrir con esta imagen, ya que de bote pronto, ante esta pregunta, la respuesta es querer estar en la pecera del lado derecho por todo lo que esto implica. Y sin embargo, como arquitectos o emprendedores, nos toca enfrentarnos a una serie de circunstancias adversas que no siempre estamos dispuestos a enfrentar. Ya sea con nuestros clientes, con sus demandas, exigencias, que pueden no parecernos muchas veces las adecuadas, ¿no? O como muchas veces confrontarnos a nosotros mismos. Y ya que por economía mental muchas veces preferimos trabajar dentro de los estereotipos que tenemos preconcebidos y así evitar la confrontación y el desgaste. Explicaba en este mismo espacio el arquitecto Bernardo Lanzagorta en una plática sobre psicología y arquitectura que el ser humano o se somete o se revela.
Siempre estamos en estas dos disyuntivas. Y así estas dos comparaciones, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vemos la Villa Savoye, ¿no? Que sigue siendo el gran ícono, donde hemos tomado estos 5 principios como inquebrantables, o el less is more de Mies, ¿no? Declaraciones que hemos repetido una y otra vez a lo largo de los años, de modo que se han vuelto principios casi incuestionables. Y por otro lado, podemos ver a Gehry, ¿no? Una rebelión total. Y cuando les preguntan a los arquitectos por qué resolvieron de esta manera, se lo terminan achacando al contexto. Y esto va más allá de glorificar un pensamiento sobre el otro. El propósito de todo este discurso es subrayar la importancia de hacerse las preguntas correctas antes de dar una respuesta. Hoy les voy a presentar un poco sobre mis inicios, sobre lo que ha marcado mi trayectoria y mi carrera, y dividir la presentación en 3 partes. La primera parte enfocada básicamente a todo lo que es la parte de interiorismo, y otra parte donde explico el porqué de cómo está conformada la ciudad. Me comentaba Budi Suri que mucha de la gente que nos escucha es de otros países o es de otros estados que posiblemente no conocen el contexto de la Ciudad de México, el cual me gustaría explicar. Y de igual manera, dirigido a estudiantes, también trataré de explicar los procesos del diseño y ahí el por qué lo hemos hecho. Posteriormente, explicaré toda la parte de desarrollo inmobiliario que hemos trabajado en estos últimos prácticamente 10 años. Esta es mi primera obra y es una banqueta. Fue alguien que, mientras yo estaba en la carrera, alguien me dio la oportunidad, alguien que confió en mí para que yo la pudiera ejecutar. Y por más simple que parezca, por ser la primera obra y no tener yo ningún tipo de experiencia en el ámbito, representó el mismo reto de cualquiera de los proyectos que les estaré enseñando a futuro. Obviamente, por inexperiencia, nos tardamos el triple de lo que teníamos que tardar, el presupuesto se duplicó y nos pasó todo lo que nos pudo haber pasado. Pero realmente aquí es donde empieza mi historia. Y posteriormente estuve trabajando en distintas empresas. En una ocasión un amigo me invita a trabajar con él mientras yo estaba en la carrera estudiando. Y le digo, bueno, ¿cuánto me vas a pagar? Y me dice, no, ¿cuánto nos vas a pagar tú a nosotros? Porque de la misma manera que vas a la universidad y pagas por aprender, aquí vas a trabajar por aprender. Y el argumento me hizo mucho sentido y estuve mucho tiempo trabajando sin goce del sueldo, con el único propósito de aprender. Y siempre tuve por aprendizaje no únicamente el estar en obra viendo las cosas, sino realmente involucrarme en los procesos y entender el cómo y el por qué se hacen las cosas. Bueno, empezando un poco con los trabajos de interiorismo. Este es un restaurante que hicimos hace unos años en la Ciudad de México, en el sur de la ciudad. Y tomamos, este es el estado original del inmueble que teníamos, con un severo deterioro, incluso un deterioro estructural. Y realmente pues empezamos siempre con esta parte de proceso de diseño a través de sketches, por tiempos, por la velocidad que esto implica. Y es sumamente importante, considero, trabajar bajo este sistema. Estaba viendo la serie de Halston, de este gran diseñador. Y una de las primeras personas que llama para trabajar con él es un ilustrador, alguien que le pudiera plasmar exactamente su idea y hacerlo con celeridad. Y así empezamos a trabajar sketch tras sketch, hasta que posteriormente ya obviamente se va plasmando en renders, en planos, se formaliza la propuesta. Son unas propuestas de la obra, una obra que se hizo muy artesanal, era un restaurante de comida argentina. Trabajamos todo con colores muy cálidos, ocres. Y esta es un poco la planta, ¿no? La muestro porque es importante mostrar cómo siempre hay una parte, hay una parte que, de área que da espacio servido y espacio servidor. Y aquí era una disyuntiva con el cliente, ¿no? Ya que quería una menor área, una mayor área donde pudiera ofrecer a los comensales, y sin embargo, a la hora de plasmar esto es muy importante entender estos procesos. Dividimos en medios niveles, de modo que desde que entrabas era un espacio a triple altura el que te recibía, y después teníamos 2 medios niveles y una parte posterior de juegos infantiles. Esto es como estaba. Lo que hicimos fue este paño estaba a nivel de fachada. Lo que hicimos fue prácticamente recorrerlo hacia la segunda crujía, de modo que se generara en toda esta parte una terraza. Estos cristales los eliminamos y abrimos una terraza, y de esto pasamos a esto. Aquí todo este mural, que es un mural de casi 5 metros de altura, el cual se tuvo que pintar realizar con andamios durante más de 15 días.
Y esta obra, por increíble que parezca, no teníamos un presupuesto importante. Por ejemplo, aquí esta área la quisimos abrir a triple altura, como les comento, y mucho de este material que recuperamos lo utilizamos para realizar las barras y en parte reestructurar la casa. Y de esto pues queda así, ¿no? Lo mismo acá, esta es la parte que les comento que recorrimos hacia este paño y generamos aquí en esta área exterior todo lo que es la terraza. Al principio cuando empezamos le dije al carpintero que por favor todo su desperdicio lo guardara, porque de cierta manera lo íbamos a reutilizar. Entonces todas estas tiras que ven es producto de esto y al final lo integramos en el diseño. La vegetación siempre es un elemento preponderante en todos nuestros proyectos y también la iluminación indirecta, lo estarán viendo reiteradamente en cada uno de estos. Por ejemplo, esto me gusta mucho porque son de esas cosas que nadie te enseña. Teníamos aquí una columna y dices, ¿qué hago con ella? Entonces se me ocurrió a la mitad de la obra mandar a comprar mecate y aceite quemado de coche. Remojé el mecate, ¿no? De modo que dentro del aceite quemado de coche y lo puse a secar un poco más de 2 meses en la azotea y con eso forramos todas las columnas. Son de esas cosas que nadie te enseña, pero al mismo tiempo vas adquiriendo ese conocimiento. Otra cosa importante, queríamos que tuviéramos distintos tipos de área, ¿no? Esta era, por ejemplo, un área VIP donde nos ubicamos esto es un muro llorón en la parte posterior, a 2 niveles. Y en la parte de abajo teníamos una chopería, o sea, que era como un área más juvenil. Entonces, la idea siempre, y más en este tipo de proyectos, es que hayan una cabida a distintos tipos de usuario. En este caso, podíamos ubicar en distintos sectores diferentes tipos de público. Por ejemplo, las lámparas sí las propusimos en el proyecto desde un inicio y cuando llegamos a buscarlas en el mercado, no existía nada parecido. Entonces tuve que mandar a hacer todos estos cilindros con yute y digo, las hicimos de una manera completamente artesanal. Nosotros fabricamos las lámparas, una de mis primeras obras, ¿no? También queríamos todas estas botellas acá, tampoco existía nada similar que nos ayudara. Entonces fuimos improvisando continuamente a lo largo de todo el proyecto. Aquí la cava que simula una rueda de carreta, el horno de pizzas artesanales, y queríamos que todos los materiales fueran muy al natural. Este es un departamento que me parece relevante contar que cuando empezamos con la propuesta, se aprobó la propuesta inicial porque no tenía muros, no tenía nada en su interior, y levantamos los muros, obviamente por autorización del cliente, y cuando el cliente llegó y recorrió el espacio, se dio cuenta que no le convencía la distribución y desafortunadamente tuvimos que tirar los muros que ya habíamos levantado. Posteriormente, después de esto, dijimos, de ninguna manera volvió a suceder algo así, ni en esta, ni en ninguna otra obra. Entonces hemos sido muy cuidadosos, pero lo relevante de esto es que desarrollamos 26 propuestas arquitectónicas. Digo, aquí hay algunas que le estoy poniendo 7, pero fueron 26 propuestas arquitectónicas hasta que llegamos a la propuesta arquitectónica adecuada. Y una vez que llegamos a eso, desarrollamos cerca de 150 renders antes de empezar la obra para poder definir cada uno de los detalles. Cada detalle estaba definido. Y para los estudiantes que nos están escuchando, es importante que entiendan esto porque para uno de estos proyectos, digo, aquí hice un screenshot del AutoCAD, pero acabamos más o menos con cerca de 200 planos, ¿no? Porque tienes los planos de albañilería y tienes los de herrería y tienes los de acabados y tienes los de despieces y tienes los de instalación hidrosanitaria y tienes los de iluminación y tienes todos los de mobiliario y tienes los de aire acondicionado y en cada mobiliario y en cada área se intersectan todas las disciplinas. Entonces, todo tiene que estar perfectamente definido antes de empezar, antes de empezar la obra, ¿no? Y no como muchas veces llegamos a dibujar sobre la rodilla en la obra, pero para que se den una idea, más o menos, o sea, entre 150 y 200 planos conlleva poder ejecutar un proyecto de estos. Aquí algunas vistas de antes y después. Y digo, cada detalle está resuelto. Por ejemplo, esta piedra no existía en el mercado, la mandamos a fabricar especial. Lo mismo estas linternas verticales.
cada detalle de plafón. Aquí, por ejemplo, este mueble que aquí alberga el aire acondicionado, y aquí un lavabo que queda oculto, pero todo esto lleva demasiado detalle. Toda la iluminación, lo que tratamos de manejar, o lo más que se puede, fue iluminación indirecta. Y lo mismo acá, ¿no? Cómo se resuelve todo el antepecho de la recámara, ocultando el aire acondicionado, de modo que se viese integrado como una parte integral del diseño en la recámara misma. Este es otro restaurante que también ya tiene algunos años que lo hicimos. Y cuando empezamos, esta es parte del área que nos dieron, que es una caja de zapatos, pero aquí era más complicado porque no teníamos partido arquitectónico, o sea, es decir, el interiorismo como tal, el espacio, la caja, no se prestaba para sacar partido como el otro restaurante que les mostré. Y aquí él me comentaba, el cliente, que para él era complicado porque él tenía ya otro restaurante y esta era como la segunda versión que hacía. Y me decía, yo tengo gente de la tercera edad y por otro lado tengo mucha gente de una población juvenil, y también es gente que viene frecuentemente, que puede venir 2 o 3 veces en una semana, entonces necesito que el espacio pues les sea amable a todos y al mismo tiempo que no les sea aburrido, ¿no? Para que no se sientan como en el mismo espacio encerrado. Entonces era como una ensalada de muchas necesidades y dije, bueno, ¿por dónde resolverlo? Y lo que hice fue una de las premisas fue compactar todo el área de servicios y dejar la mayor parte de área libre, ¿no? También tratar de intercalar el tipo de mobiliario, y algo a lo que aposté fue tratar de manejar la mayor cantidad de materiales al natural. Del mismo modo, en la parte posterior, esta terraza, si bien está conectada y está integrada, ahorita verán, tiene una grapa en la parte de atrás, de modo que se siente como un espacio dentro del otro. Después de lo que nos pasó con que tuvimos que tirar muros, esto que ustedes están viendo acá no es el desplante de los muros, es solamente el trazo de todos los servicios. El cliente y su personal querían caminar la cocina, querían verla. Entonces, fue una manera de trazar de modo que estuvieran satisfechos antes de llegar a ejecutar, ¿no? Ya que en plano, si bien estaba todo especificado en el plano, el cliente no tenía esta percepción espacial, y fue por eso que decidimos manejarlo así. Y como, bueno, y algo que aquí es muy claro, ¿no? Lo que decía Louis Kahn, que hay un espacio servido y un espacio servidor. Entonces aquí es muy claro el eje, es muy claro cuál es el espacio servido, cuál es el espacio servidor y el por qué está resuelto de esta manera. Bueno, aquí está, aquí viene el muro y aquí está la puerta, aquí es todo el área de comensales, así es como estaba y así es como queda. Y la apuesta de diseño acá, la estrategia de diseño fue trabajar con la mayor cantidad de materiales al natural. Como les digo, el espacio se tenía que ver dinámico. Entonces, lo que hice aquí fue meter madera natural, la cual se tiñe de color dependiendo del tipo de luz que se le proyecte en sí. Y aquí hay toda una iluminación con cajillos asimétrica, la cual es reflejada por estos espejos que a la vez son el extractor de los teppanyakis. Y todo un muro de vegetación acompaña, pues, o sea, está a todo lo largo del restaurante, pero este muro de vegetación tiene, sin entrar en diferentes tonos al verde, tiene, creo que fueron 37 tipos de vegetación distintas. Aquí la misma vista de antes y después. Esta es la intervención en el acceso, la barra, lo que les explicaba. Y aquí vemos cómo realmente toma una percepción espacial completamente diferente cuando es de noche que cuando es de día. También tratamos de que los materiales sean naturales, de que por ser un restaurante japonés, la comida es muy colorida y la intención era que la comida fuera la que tuviera el protagonismo en sí. Toda esta gran grapa, que de sentarse acá o de sentarse en otro punto distinto, se siente diferente el lugar. Bueno, esta es una casa que empezamos hace ya mucho tiempo, se detuvo y
y sigue en construcción. Pero es un terreno de 2,000 metros cuadrados, son de esos proyectos que llegan pocas veces. Es un terreno de 2,000 metros cuadrados donde nos pedían una sola casa. Aquí teníamos todo el acceso, es el acceso, y no estaba del todo claro qué era lo que se haría en toda esta área. Entonces, lo que optamos, la estrategia fue dejar esta área libre, por un lado, y por otro lado decidimos posicionar, colocar la huella de la casa en este punto. Una, por practicidad, desde que de la entrada tuviéramos acá lo que es todo el estacionamiento, pero la segunda y la más importante es porque toda esta área tiene una gran área boscosa. Entonces, todo el chiste del proyecto, toda la estrategia del proyecto consistió en orientar las vistas principales hacia este arroyo y hacia esta vegetación, hacia estos árboles, y a la vez hacia todo el jardín, el gran jardín que se genera en este punto. Aquí está la planta baja, donde lo que tratamos de hacer es, desde que entraras acá, se abre un espacio a doble altura como recepción, el cual se extiende en una terraza, y después esto vestibula hacia toda la casa, así aquí hacia la planta alta, y aquí todo lo que son cocina, comedor y los servicios de la casa. Lo mismo en la planta alta, aquí las recámaras, y acá la principal, donde quisimos que todo tuviese una vista franca hacia esos árboles, incluso la tina, el jacuzzi tenía la vista plena. Este es el proyecto en sí, donde aquí alojamos en la parte posterior las escaleras. La idea era no ocultar las escaleras, sino hacerlas visibles y que fuese un elemento escultórico. Esta es la entrada donde desde el inicio se alcanza a ver ese gran eje con las vistas arboladas en la parte posterior, y este es el gran jardín que se genera en la parte central. Lo que queríamos era hacer la cristalada y, como les digo, que se extendiera lo que es la sala comedor hacia esta terraza, y todos estos paneles son retráctiles, de modo que se pueden apilar en los muros laterales, y se extiende, la casa crece hacia el exterior, ¿no? De modo que se permea interior y exterior, y eso es algo que también he tratado de replicar en muchos otros proyectos. Esta es una terraza, y en la parte de hasta arriba, esta persona practicaba yoga, entonces también dijimos, bueno, qué mejor que practicar yoga con vista hacia esta naturaleza, ¿no? Esta es lo que es la sala comedor, como les digo, se abre a doble altura. Y si se fijan, algo que traté de este proyecto y que trato en muchos de mis proyectos es que el color del espacio sea lo del arte, lo de la vegetación, lo del mobiliario muchas veces, o ciertos toques de color, y no los materiales en sí. Entonces, si se dan cuenta, la paleta de colores, y más en este caso, es una paleta demasiado neutra. Incluso la chimenea es una chimenea de acero inoxidable, lo más sutil posible. La casa, por ejemplo, es una estructura de concreto. Sin embargo, aquí pensamos colocar el puente de acero que vestibula las demás recámaras, porque la parte de arriba, porque el piso de es de cristal. Entonces, quisimos manejar todo con la mayor limpieza posible. Lo mismo con la escalera, por ser una casa donde no había niños pequeños, quisimos hacerla pues lo más escultórica posible, con su caída de agua, de modo que sea un elemento a lucir en la arquitectura misma. La vista de la recámara principal, donde, si se fijan, ni siquiera hay un tocador en la parte enfrente de la cama, y la televisión está suspendida de la manera pues más sutil posible que pudimos, de modo que sea lo menos invasiva esa vista, y pudiéramos explotar estas vistas. Algunas vistas de las recámaras secundarias, y algo que hicimos fue que la sala de televisión la colocamos como salero a la mitad del pasillo, de modo que también estuviera rodeado completamente de la vegetación. Digo, aquí hay un muro, pero en el render, pero realmente sí se ve completamente la vegetación, y también hacia este gran jardín. Esto es otra casa que también hicimos en Bosque Real, donde a nosotros nos llamaron para hacer la intervención del interiorismo, ya que la arquitectura evidentemente no es de mi autoría. Y era una casa que, si bien estaba bien construida,
no tenía definidas las funciones de cada uno de los espacios. Por ejemplo, acá está todo lo que es la cocina y no quedaba claro en qué punto terminaba la cocina y empezaba la sala o empezaba el comedor. Entonces, realmente tuvimos que adaptarle nosotros una gran parte del programa arquitectónico faltante. Aquí decidimos poner placas de acero en gran formato y aquí los colocadores hicieron un trabajo fenomenal. Tuvimos que pedir prestado el terreno de al lado para que nos permitan hacer todo este trabajo. Y bueno, aquí podemos ver ese trabajo, cómo se cazan las vetas, y lo que yo quise hacer fue meter este mármol de este arabescato, el cual al mismo tiempo pues, sube hacia los muros y se combina con esta madera nogal, ¿no? De modo que tuviéramos únicamente esta dualidad de estos dos materiales muy neutros y ya fuera los clientes quien dieran con un toque a su gusto estos colores a lo mejor un poco más extravagantes, un poco más intensos, los cuales pueden ser dinámicos y más cambiantes. Esta es una celosía, que quisimos que fuera como una celosía entre lo que era la cocina y la sala. Aquí estamos haciendo pruebas de peso, ya que pues, viene volado todo este elemento. Y esto funciona como una división entre los dos espacios, a la vez sin que sea un muro ciego, el cual obstruya la vista y la interacción. Esto ya es amueblado y lo que les explicaba, ¿no? Meter algunos pequeños toques de color más sutiles, los cuales pueden ser más dinámicos a lo largo del tiempo. Es todo este trabajo de madera cuatrapeada que decidimos colocar a lo largo de toda la escalera y en general es el diseño que acompaña toda la casa. Y este es todo lo que es el bar, que está alojado en la parte de abajo de la escalera, que era un área completamente desaprovechada, muerta. Incluso aquí el arranque de la escalera se convierte en lo que es la cava de vinos. Y si se fijan, es una casa que se resuelve a nivel interiorismo con mucha limpieza, el cual puede ser dinámico. La vegetación es algo sumamente importante en todos nuestros proyectos. Si se fijan, este es el espacio y como lo tomamos y este es como quedó y realmente todo tiene un propósito, no es o sea, el hecho de que tengamos unas formas orgánicas que se adapten, o sea, que vayan con la vegetación en sí, y el hecho de poner una piedra negra de laja tiene todo el principio de que la luz y la vegetación resalte. Es un poco el mismo principio de por qué les estoy presentando esta diapositiva con un fondo negro, ¿no? De modo que tiene un mayor contraste y a la vez es un elemento natural que se ve adaptado a o sea, que digamos que embona con la naturaleza misma. Todo el acceso y de igual manera toda la vegetación la definimos desde un inicio. Este es otro departamento que también tuvimos, un departamento muy viejo, que no respondía directamente a las necesidades de nuestro cliente, el cual tuvimos que desmantelar, el que tuvimos que reconfigurar los usos, la arquitectura misma. Aquí está parte del proceso de obra y, por ejemplo, aquí ahorita les enseño cómo quedó esto terminado, pero es importante entender un poco cómo se componen todos estos elementos. Por ejemplo, aquí hay una intervención en cuanto al maestro albañil, posteriormente entra el herrero, después aquí el marmolero, ya no se alcanza, pero aquí va a entrar todo lo que es la carpintería. Y si no queda claro, por ejemplo, si aquí tenemos 2 centímetros de pegazulejo y después tenemos otros 2 centímetros de mármol y va a llegar el carpintero y va a llegar a colocar este punto y no está definido a qué paño tiene que entrar en los planos, va a quedar remetido. Entonces, aquí tiene que haber un diseño minucioso previamente donde esté definido perfectamente todo en planos y especificado y por eso terminamos con la cantidad de planos que terminamos, porque cada uno ya sabe perfectamente cuál es su intervención y dónde tiene que hacerlo. No teníamos plafón, falso plafón, entonces la iluminación no podíamos moverla mucho, entonces optamos por meter todos estos elementos y colocarlos asimétricamente en el plafón y aquí está alojado el spot, entonces esto le da un dinamismo a todo el plafón. Aquí lo mismo, estos elementos que se ven, que es el pasillo y algunos nichos funcionan como lámparas hacia el pasillo y otros funcionan como una lámpara hacia la parte de la cocina, ¿no? De modo que son unos ciegos de un lado y otros abiertos del otro.
Aquí hay las fotos que cómo estaba y cómo queda. Y es muy claro, lo que tratamos de hacer acá fue meter un piso de mármol de Carrara en un tono gris, forrar los elementos estructurales con un tono también gris en un tono más oscuro, y a la vez esta columna, digamos que se traspola hacia este punto como lo que es la base de la mesa. Entonces hay un mismo lenguaje arquitectónico. Por ejemplo, todo este diseño de madera que viene cuatrapeado, que viene rauteado, ¿no? Por temas de aire acondicionado, ¿no? Pero a la vez no todos lo alojan el aire acondicionado, sin embargo, hay un diseño que se ve uniforme. Y algo que pasa en la parte posterior, en la parte de atrás, es que todas estas puertas también son retráctiles y se puede crecer todo este espacio unos 20 metros más en caso de ser necesarios. Si se fijan también, todo el arte, todo el marco del cuadro está diseñado también con el mismo diseño cuatrapeado de la madera, ¿no? De modo que también desde antes de iniciar el proyecto, hablamos con el cliente, analizamos cuál es el arte que se va a meter para que este se vea integrado a la arquitectura y no al revés. Tratamos de mantener que los mismos tonos de cocina y demás sean acorde a lo del proyecto. Aquí lo que les explicaba, ya cómo se ve terminado esto, y importante verlo, ¿no? Que si queremos que aquí tenga una cuña a lo largo de todo y este continúe a lo largo del trinchador, pues esto tiene que ser planeado desde antes, ¿no? Y si aquí este cajón queremos que sobresalga 1 o 2 centímetros del paño del mármol, pues también tiene que quedar muy claro, ¿no? Desde el cuatrapeado. Entonces es muy importante que todo desde antes esté especificado, ya que si no, no se puede llegar a este resultado. Lo mismo con el diseño, desde diseñar, bueno, aquí se ve un poco el baño, ¿no? Con el recubrimiento de antes y después. Aquí lo que hicimos para el toilet fue forrar todo de una piedra volcánica muy oscura, proyectarlo con luz indirecta, bañarlo de luz indirecta en los costados, de modo que luzca el material en sí, sin haberlo tocado, sin haberle hecho nada. Es piedra volcánica colocada, y dar un ligero toque de color, de modo que cuando uno entra solamente brinca, y es ese punto lo que resalta. Y todo el diseño de burós, que algo que hemos hecho es que las cubiertas las colocamos de mármol y el zócalo también de mármol, ¿no? Esto a la vez, aparte de ayudarnos a generar un juego dinámico muy padre visualmente, por temas de durabilidad nos ha funcionado muy bien a lo largo de los años, ya que no se hincha la madera con el tema de la trapeada y no se rayan las cubiertas de lo que son todos los burós y escritorios. Todos los libreros, todo diseñado con lo mismo. Este es otro departamento que también tuvimos que realmente reconfigurarlo. Y, por ejemplo, así era como estaba anteriormente, como lo encontramos, y bien funcionaba, pero pues no había realmente un entendimiento claro, ¿no? Desde en qué punto empieza, en qué punto termina, dónde queda la privacidad de este espacio, si es privado, si es público. Entonces, primero empezamos realmente haciendo el partido arquitectónico, y una vez que ya lo tenemos resuelto el partido arquitectónico, podemos entrar en temas de interiorismo. Esto es como estaba, esto es como queda, y la propuesta es recubrir todo lo que son los pisos, trabajar igual con una dualidad entre un mármol en un color más gris Oxford, más oscuro, una madera de cebrano, que es muy bonita la madera per se, y hasta intervenir en parte del arte que se coloca en la casa. Lo mismo, fotos de antes y después. Aquí lo que quisimos hacer en todo lo que es el trinchador fue generar estas formas geométricas como muy caprichosas, que a la vez funcionan como un portón hacia lo que es todo el pasillo. Y nuevamente aquí está ya sin tanto elemento, como lo trabajamos con una paleta de materiales simple, y si bien con la menor cantidad de saturación de elementos, de color al menos. Aquí decidimos, este era el librero que estaba, y decidimos mantener la misma forma en L. Sin embargo, una de las grandes intervenciones que también hacemos acá es que el librero en sí, y
y estos elementos que se continúan sobre el plafón, ¿no? y que están integrados como parte del librero son la luz en sí misma. No tenemos spots, no hay una luz que golpee directamente hacia abajo, lo cual hace fascinante el sentarse a leer, por ejemplo, en un espacio como esos, ya que todo el espacio se encuentra iluminado uniformemente, hay luz en el espacio, hay mucha luz, como se ve ahí, sin que necesariamente lastime o uno se pueda acostar en algún punto y tenga que estar esquivando ciertos puntos. Entonces, todo esto aquí está ocultado con tiras LEDs muy sutilmente. Entonces, además de ser un elemento decorativo, hay una función detrás de esto de por medio. Aquí la foto de antes y después. Esta es un poco la foto del pasillo. Lo que quisimos fue lo mismo, ¿no? Quisimos manejar toda la iluminación completamente indirecta. Aquí lo que hice fue subir, digamos, el piso en estos cuadros, ¿no? Que más allá de ser ornamentales, tienen luz en la parte posterior, reflejada. Entonces, lo que sucede es que se ilumina todo esto como si fueran unas linternas, ¿no? O algún tipo de linterna o algún tipo de luminaria que lo ilumina hacia todo lo largo. Lo mismo con la cocina, tratamos de que manejar el mismo lenguaje y este es el toilet, ¿no? Que lo que hicimos fue forrar con un mármol texturizado, la madera integramos con la misma madera, aquí metimos un lavabo de ónix el cual se ilumina y prende, lo cual también es muy bonito y es el elemento que le da color al espacio. Esta gota que cae, que también es muy sutil, muy limpia y la llave también que está integrada, de modo que tengamos la menor cantidad de elementos visuales, nada de jaladeras, nada que estorbe al usuario la arquitectura. Este es el diseño de alguna de las recámaras y obviamente hay una integración directa ahí entre lo que es el muro, ¿no? Y los lambrines, y a la vez con el buró, que se manejan los dos mismos materiales y un ligero toque con este latón. Esta es otra de las recámaras donde se integra el mismo diseño, con madera, igual con la madera cuatrapeada, esta vez en un tono gris, las jaladeritas de latón, que son un elemento visual, lo que les explicaba sobre cubiertas y zoclos, que se combinan dos materiales que, más allá de ser un tema que nos gusta mucho cómo se ve, funciona muy bien, ¿no? Porque hemos hecho departamentos ya hace más de 10 años y siguen impecables todo lo que hemos hecho. Aquí este es el diseño de las cabeceras, que es un poco lo mismo, se integra, es un diseño integral, las cuales se prenden estas linternas de latón como luz indirectas, las cuales funcionan como luz de lectura en la noche y puede ser una luz tenue. Esto es muy claro, esta es la base de la mesa, y es muy claro, ¿no? Como lo que yo traté de hacer aquí fue como que se desdoblara y se levantara el mismo mármol y a la vez intersectara, porque así es como funciona. Tenemos todo el mármol en la parte de abajo, en todo el piso, ¿no? El cual sube aquí hacia las columnas, ¿no? Y aquí también sube para formar estas bases y a la vez intersectarse en la parte superior, que es lo mismo que sucede en todos los muebles posteriores. Algunas fotos de antes y después, donde igual tratamos de manejar la iluminación indirecta, lo más limpia posible, de modo que el espacio quede completamente iluminado y sin falta de luz, pero que sea una luz uniforme y tenue, ¿no? Y detalles como estos que vemos aquí, este pergolado, que además de ser un elemento decorativo, ornamental, sirve para alojar lo que es la luz indirecta y a la vez se va engrosando un poquito cada vez más para dar estas formas, ¿no? Y darle como un dinamismo, ¿no? Siendo una pieza monolítica de madera, sin embargo, se va engrosando y esto le suma al espacio sin cargarlo. Bueno, antes de entrar a lo que es la vivienda vertical, que es todo el desarrollo inmobiliario que hemos trabajado, y para la gente que no conoce bien la Ciudad de México, que la conoce y algunos datos, entender el por qué no se puede seguir desarrollando la ciudad como se ha venido desarrollando a lo largo de los últimos años, ¿no? Esta es la traza urbana desde hace más de 100 años.
y cómo ha venido creciendo hasta lo que es en la actualidad. Y hace 150 años se caminaba realmente de punto a punto en 15 minutos. O sea, toda la ciudad en 15 minutos se caminaba. Hoy, y estaba creciendo sin que haya realmente una planeación urbanística adecuada de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, por ejemplo, ¿no? La colonia Hipódromo Condesa, que es todo menos un hipódromo, y esta pista de carreras, hoy es la calle de Ámsterdam, hoy en día conserva la traza urbana, y está bien que la conserve porque no pudiera seguir siendo un hipódromo. Sin embargo, lo que está mal es que no se cuestionen temas de densificación, no se cuestionen temas de equipamiento urbano, no se cuestionen accesos y los distintos tipos de movilidad. Y ahí es donde digo que el ser humano es muy bueno para hacer preguntas, pero es mejor para contestar preguntas, pero no es bueno para hacer las preguntas adecuadas. De modo que si hiciéramos las preguntas adecuadas, pudiéramos ofrecer respuestas, metrópolis adecuadas. Lo que es Paso de la Reforma, que va creciendo realmente sin que se cuestione mucho, sin que las autoridades cuestionen usos de suelo, sin que cuestionen densificaciones, sin que cuestionen los usos mismos, ¿no? Y su potencial de densificación. No, es abismal, ¿no? La diferencia. O colonias como la Benito Juárez, la delegación Benito Juárez, que es una delegación en la que hemos trabajado mucho en los últimos años, y esta es la fisionomía urbana que todavía sigue teniendo en buena parte, y aquí hay que entender un poco cómo se fue formando, ¿no? Que se va formando hacia las periferias, y en su momento estuvo bien. Sin embargo, hoy en día no podría mantener esto, ya que es demasiado la actividad económica que concentra la delegación Benito Juárez y obliga demasiado desplazamiento. Entonces, forzosamente el punto es que hay que crecer hacia arriba y hay que crecer con equilibrio. Algunos de los hitos de la ciudad que no operan todo el tiempo, digamos, pero cuando operan funcionan como anclas urbanas. Y cuando funcionan como anclas urbanas, pues se caotiza la ciudad. Un ejemplo muy representativo es la central de abastos, ¿no? Que la central de abastos, para entender un poco, es el segundo centro de comercio más importante del país después de la Bolsa Mexicana de Valores, ¿sí? O sea, es algo impresionante. Para entender un poco, tiene 327 hectáreas, llegan todos los días 52,000 vehículos, 52,000 vehículos por vías de acceso muy limitadas. Son 300,000 visitantes y genera 70,000 empleos, ¿no? Entonces es un punto acá en la ciudad, que es un ancla urbana de toda la ciudad, ¿no? Porque esto a la vez funciona como un centro de redistribución, que vienen, se surden y se redistribuye. Y entonces, esto sucede a menores proporciones con todos los hitos que les acabo de mostrar previamente. Ciudad Neza, que es una ciudad dormitorio, que digo, se forma circunstancialmente cuando se migra del campo a la ciudad y va creciendo, pero se vuelve una ciudad dormitorio. Hoy en día ya tiene más desarrollo, sin embargo sigue siendo insuficiente. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay 1 millón de personas que se desplazan hacia los centros de trabajo de la ciudad, principalmente, porque o sea, una ciudad dormitorio se refiere a una ciudad donde la gente vive y come ahí, mas no trabaja ahí. Y pasa lo mismo un poco con Interlomas, que nace siendo un suburbio dormitorio con vivienda vertical, pero a la vez no tiene las vías de comunicación adecuadas. Si bien se ha nutrido y se ha desarrollado equipamiento urbano para evitar algunos desplazamientos, esto es insuficiente y la gran mayoría de la gente que trabaja ahí se tiene que trasladar diariamente hacia la Ciudad de México o hacia las áreas conurbadas de la zona metropolitana. Y la antítesis de esto es Santa Fe. ¿Por qué? Porque Santa Fe tiene una gran concentración de actividad económica y educativa y a la vez no tiene la proporcionalidad de vivienda, ¿no? Para entender un poco lo que es Santa Fe en cifras, la gente se desplazan todos los días hacia Santa Fe 233,000 personas.
Y de esas 233,000 personas se desplazan diario, dato de hace 3 años, no es un dato de ahorita, y se calcula que solamente existen 7,000 viviendas. Entonces, la proporcionalidad entre trabajo y vivienda, o sea, lo que hay entre oficinas, centros comerciales, ¿no? Todo lo que genera el empleo como tal, y la gente que puede residir ahí, es abismal la diferencia. Y obviamente, por ley de oferta y demanda, la poca vivienda que hay ha tomado cifras astronómicas, volviéndolo inaccesible para la gran mayoría de la población. Y el problema de esto es que esto merma, por un lado, la calidad de vida de toda la gente que tiene que trabajar ahí, ya que se está hablando de 2.6 horas diarias. Merman su actividad, su productividad económica, su capacidad económica, porque según Animal Político, la gente gasta entre 13,000 y 25,000 pesos anuales en transporte, y se merma el medio ambiente. ¿Por qué? Porque el impacto ambiental, pues aquí es de grandes proporciones. Y aquí dice que cada persona que va a Santa Fe tendría que plantar cerca de 112 árboles. Digo, algo inentendible, ¿no? Entonces, es una ciudad que no funciona, no tiene o sea, no funciona para la gran mayoría de la gente que trabaja ahí. Tiene pocas vías de acceso, tiene 5 vías de acceso, la mayoría de la gente, o sea, la gente incluso que ve en automóvil también ve mermada su vida. Y tenemos en México, aquí tiene el promedio de pasajeros por automóvil es de 1.2 personas por coche, que por cierto es de los datos más bajos a nivel mundial, ¿no? Por usabilidad por automóvil, ¿sí? Entonces, si bien aquí la virtud de Santa Fe es haber crecido hacia arriba, su desvirtud es no haber proporcionado correctamente los usos y ocupaciones entre vivienda y centros de trabajo. Y esta es la otra manera en cómo crece la ciudad, que va hacia las orillas, y esto obliga todavía a un mayor desplazamiento. Ya es producción en serie, donde ya ni siquiera se cuestiona si se está haciendo lo adecuado o no, ¿no? Y aquí el día que se te pasan las copas, te metes a la casa del vecino. Esto es una imagen que encontré de la Marquesa, que es como para entender un poco cómo se ha venido, cómo la mancha urbana ha venido comiéndose todo lo que es el bosque, ¿no? Y esto sí es por un desarrollo inmobiliario desenfrenado y desordenado e irresponsable, pero también es por temas de corrupción, ¿sí? Porque la autoridad que está en funciones dice, bueno, ¿cuánto dura mi gestión? Mi gestión dura entre 3 y 6 años. Perfecto, entonces, ¿acaba el bosque en ese lapso de tiempo? No. Entonces, no hay problema, muérdele aquí otro pedacito. Y así se ha venido comiendo la mancha urbana, todo lo que es lo que son los bosques. Una reflexión que me gusta hacer es que se dice que la evolución tiene 14,000 millones de años, ¿no? Que es un número que no cabe en ninguna cabeza y no podemos entender, pero vamos a imaginarnos que en vez de 14,000 millones de años, fueran solamente 14 años, ¿sí? Si tuviera 14 años de existir la evolución, el mundo llevaría 5 años de existir, los dinosaurios 7 meses y se hubieran extinguido hace 3 semanas. Toda la historia del ser humano, el ser humano hubiese aparecido hace 3 minutos y la revolución industrial hubiese pasado hace 6 segundos. Pero lo interesante de esto es que de todo lo que se creó en 14 años, en un segundo ya destruimos la mitad. En un segundo, o sea, de 14 años, en un segundo. Entonces, la marcha a la que vamos como seres humanos, como humanidad, destruyendo la naturaleza, o sea, es una forma de medirlo, ¿no? O sea, en un segundo se destruye lo que se desarrolló en 14 años. Y obviamente, si seguimos con estos crecimientos desenfrenados e irresponsables, esto es lo que vamos a tener, ¿no? Se merma la calidad de vida, se afecta la polución, se afecta todo lo que los sistemas de movilidad, ¿no? Y aquí, por ejemplo, aquí tenemos ya el segundo piso colapsado, pero pues ya hay que pensar en el tercero y en el cuarto y en el quinto. Entonces, definitivamente no es la manera correcta en cómo tienen que crecer las ciudades. Y aquí sí hay es un tema que se tiene que resolver entre la IP y las autoridades gubernamentales. Y esto ya es un poco lo que hemos venido haciendo. Por ejemplo, esta es una casa, lo que les decía en la delegación Benito Juárez, es
es uno de mis primeros proyectos, que es un terreno de 500 metros, una casa de estas magnitudes que vivía una familia de 4 personas, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue de pasar de una familia a 4 personas, hicimos departamentos pequeños que dieran cabida a muchas más familias, y cada uno de los departamentos tiene un programa arquitectónico muy completo, donde tiene cocina y tiene lavandería y tiene estancia, ¿no? Y su recámara con 2 baños y terraza. Entonces, existe la manera de habitar, y aparte es maravilloso este desarrollo porque particularmente este está enfrente de un metrobús, está a 2 cuadras del metro, entonces mucha de la gente que vive ahí ni siquiera usa el automóvil, se puede desplazar. Y esto de tener departamentos pequeños también es algo que las autoridades deben de fomentar y deberían de cambiar el uso del suelo. Mencionaba Pepe Serur hace unas semanas en este mismo espacio que argumentaba con colonos de la colonia Polanco que los departamentos tendrían que ser más pequeños para dar más cabida y evitar también los desplazamientos de toda la gente, toda la concentración de trabajo que genera la colonia Polanco. Y entre las autoridades y los colonos le dijeron tal cual, no lo vamos a autorizar porque no vamos a aceptar que los jodidos se vengan a vivir a Polanco. Ya ahí lo dicen en su plática, ¿no? Y eso es terrible porque lo que obliga es que toda la gente que no tiene poder adquisitivo tenga que seguir viviendo en las periferias y desplazándose hacia los centros de trabajo en otras zonas y tener estos largos trayectos que merman su calidad de vida y la de todos los demás. Aquí lo que tratamos de hacer fue generar esta iluminación directa, incorporar la vegetación en lo que era toda la fachada y hacer una fachada, un edificio lo más dinámico posible. Les enseñaré algunas, por tiempo no hay mucho tiempo para abordar los demás. Este es otro que hicimos en Porfirio Díaz, donde nos basamos, lo que quisimos hacer fue forrar toda la fachada con un elemento pétreo que se viera natural y a la vez meter estos elementos como louvers verticales, los cuales además de proteger el sol, sirven como protección al sol, permiten también las vistas por dentro de los departamentos, que es algo que siempre trato de hacer, que las vistas estén completamente abiertas, y por supuesto la vegetación que estuviese incorporada a la arquitectura misma desde un inicio y no a posteriori. Algunas de las imágenes interiores. Este es otro que acabamos de hacer en desierto que me gusta mucho porque lo que hicimos con la fachada es que toda la fachada la forra es de concreto natural. ¿Sí? El mismo elemento estructural. Diseñamos una cimbra de modo que no es estos elementos que ven no es una cimbra que existe en el mercado, fue una cimbra que nosotros desarrollamos junto con la gente de obra, ¿no? Y utilizamos desperdicios de la cimbra que ya no nos servía y logramos este elemento cuatrapeado. Entonces, es una de las maravillas que me encantan de nuestro país, porque creo que en cualquier otro país o en la mayoría de los países sería inviable por costos de mano de obra y demás, y porque no es algo que esté sistematizado. Entonces, pues es una cimbra, como les digo, completamente artesanal, que a la hora de retirarla, más allá de dejar un muro liso de concreto sin chiste, pues podemos dejar este resultado, y a mí me encanta porque es como si fuera toda una gran piedra, la cual está labrada, ¿no? La cual está como si estuviera esculpida la misma piedra, y como les digo, no es algo que sea una cimbra que existe, ¿no? Se fue haciendo en la obra como fuimos pudiendo. Este es un proyecto en Querétaro, en Cibatá, que es una comunidad planeada, donde a mí me invitan a concurso, y este es nuestro terreno, y pueden ver un poco el tipo de arquitectura que ya había preexistentemente en la zona. Y la verdad es que es un tipo de arquitectura que yo cuando dije, bueno, pudiera estar ahí, pudiera estar en cualquier otro lugar, ¿no? Y lo que definitivamente decía, en mi percepción, esto no dialoga con su contexto. Aquí tenemos formas orgánicas, y tenemos lagos, y tenemos un campo con muchos jardines, y es algo muy bien. Entonces la intención que yo tenía y que yo quería era hacer algo que realmente estuviera integrado, ¿no? Que pareciera que como si la arquitectura siempre hubiese estado ahí, ¿no? Como si se hubieran diseñado juntas estas dos. Y ganamos el concurso.
al principio era muy clara esta intención de hacer una forma orgánica que si bien tuvo algunos cambios de nivel del anteproyecto al arquitectónico, esta conservaba su origen, ¿no? Esta es la propuesta ya formal, es un render ahí fotomontado. Y este es otro, y aquí ya es como queda, donde lo que quisimos hacer fue desde la alberca, ¿no? Que tuviera la misma forma orgánica, aquí todavía no estaba terminal sin la obra. Bueno, y algo que era muy importante para mí era generar estas grandes fachadas donde no se obstruyera nada de la vista. Lo que hice fue levantar un basamento, levantar todo el edificio, de modo que todas las amenidades que están alojadas en la planta baja tuvieran esta vista a toda esta área. También la parte de arriba, aquí hay un rooftop comunal donde se explotan las vistas y sobre todo que no haya nada que obstruyera estas vistas, que se convirtieran como estas grandes postales hacia este punto. La alberca que tiene un área bajita, un área que funciona con para chapotear y el carril de nado como de 15 o de 15 metros, el cual pues puede tener esta dualidad entre un uso recreativo y a la vez un uso deportivo, ¿no? Estas ya son las fotos ya como quedó terminado. Y otra vez la vegetación, la iluminación indirecta, que tienen que son elementos preponderantes en todos nuestros proyectos. Aquí optamos por la misma estrategia de remarcar los núcleos de circulaciones y no se alcanza a ver, pero las escaleras son de concreto natural, de modo que también sea un elemento escultórico y también diseñamos otro tipo de siembra artesanal que nos gustó en su momento. Este es otro que tenemos en Querétaro, y aquí cuando yo hablé con el desarrollador y empezamos a platicar sobre este proyecto, no teníamos claro, sabíamos que necesitaba el desarrollador, me dijo, necesito 6 tipologías distintas de departamento, más no estaba claro cuántas de cada uno, estamos esperando los estudios de mercado, sin embargo ya teníamos claras las tipologías que teníamos que hacer, y lo que optamos por hacer fue, una vez que ya teníamos las 6 tipologías distintas, yo tenía muy claro que iban a ser 6 torres y que no iban a haber la misma cantidad de departamentos de un tipo que de otro, entonces ya únicamente fue un tema de responder a una necesidad, y aquí están las 6 torres que les comento, donde ya cuando quedó especificado la tipología de cada uno de los departamentos, íbamos a tener más departamentos de uno y menos departamentos de otro, pero porque así había sido definido. Entonces la forma del edificio meramente responde a las necesidades del desarrollador en este caso y de la zona, la demanda y sobre todo la demanda de la gente queretana, que es lo que necesitaba. Este es nuestro terreno. Y lo que yo hice acá, que fue muy importante para mí, fue tirarlo hacia atrás lo más que pude, de modo que el acceso está a 40 metros de altura sobre el nivel de banqueta. Y la razón de esto es que tiene unas vistas primorosas el desarrollo, y yo quería que estas fueran explotadas desde la planta baja. Aquí lo que les explicaba, donde tenemos estas 6 torres, cada una a distinta altura, dependiendo a las necesidades que nos fueron planteadas. Y ya después lo que decidí hacer fue como generar estas terrazas, porque también por temas de vista, yo quería que todos los departamentos tuvieran estas grandes terrazas. Ya tenía yo el aprendizaje de Cibatá. Y a la hora de desarrollar estas terrazas, lo que hice fue desdoblar estos edificios en distintos ángulos y en distintas direcciones, de modo que ya el edificio tomara la forma que se ve acá. Los elevadores también son 3 torres con elevadores panorámicos para que desde que uno va subiendo al departamento se aprecie esta vista que es real, ¿no? Es una fotografía real. La alberca funciona igual, funciona como carril de nado, funciona como alberca deportiva, funciona como chapoteadero.
y sobre todo que está ubicado como alberca infinity, de modo que se pueden explotar las vistas. Acá tenemos el jacuzzi de la misma manera, y aquí estos elementos, este jardín, esta palapa, que funcionan como unos elementos integradores entre lo que son las amenidades de planta baja y las áreas exteriores. Aquí es una foto de cómo va la obra. Esta parte, este cubo que vuela, va a ser lo que es el gimnasio. Y es un gimnasio también de 2 pisos con áreas aeróbicas y anaeróbicas. Y en la parte de arriba tenemos lo que es un roof garden comunal, donde se explotan estas vistas majestuosas hacia toda la ciudad. Esto es otro proyecto que por tiempo no lo abordaré, pero lo que traté de hacer, aquí no pudimos hacer torres tan altas, entonces lo que hice aquí fue levantar el edificio, lo mismo que hice en Cibatá, de modo que funciona esto, por un lado, para explotar vistas, pero por otro lado hay un tema de seguridad de por medio, ya que en vez de amurallar completamente el edificio y cerrarlo, a la hora de levantarlo, ya se genera ya cumple con esta función de seguridad, puentes en la parte de arriba que comunican las torres, donde están alojadas las amenidades, los cuales no únicamente funcionan como pasos comunicantes, sino también como las amenidades en sí mismas. Y para cerrar, me gustaría platicarles de este proyecto, que es uno de los más complejos que me ha tocado resolver en mi carrera, y no necesariamente por el tamaño, ¿no? Porque es un proyecto grande, sino más o menos está ubicado acá, en este punto, y también tiene pues vistas primorosas hacia todo este lago. Y quería yo que también respondiera a su contexto, ¿no? Ahí es donde hacerme la pregunta correcta y decir cómo resuelvo. Entonces, este es el anteproyecto que yo le presento al desarrollador en un inicio, el cual les gusta mucho, les agrada, y digo, está compuesto por estas formas orgánicas, 2 curvas cóncava y convexa, pero también la planta arquitectónica de cada uno de estos departamentos estaba realmente torcida, tenía la curvatura todo el edificio. Después de estar 2, 3 meses trabajando en el proyecto, le dije al desarrollador que posiblemente yo creía que era una mala idea, porque la complejidad de resolver temas de instalaciones, y aquí estas fachadas laterales que descendían de una forma piramidal, iba a hacer que los proyectos no se pudiera ortogonalizar el proyecto y los muros interiormente, y esto le iba a generar a él problemas, un futuro a él y al desarrollador, ¿no? Entonces me dijo, de ninguna manera, por favor, trabaja sobre esto. Entonces nos tomó casi un año desarrollar este proyecto, pero al final lo que hicimos fue trabajar de modo que pudiéramos cuadrar los espacios con el ángulo a 90 grados, los cuales iban a ser prefabricados y que se llevarían a obra, ¿no? Porque si yo te dejo, como dije, si yo te dejo una cocina con un ángulo distinto al 90 grados, pues te voy a ocasionar a ti y a tu constructor muchos problemas en el transcurso de la obra. Sin embargo, logramos resolverlo y acabamos con este resultado, donde conservamos la misma esencia del proyecto, integramos la vegetación en sí misma y volvimos a optar por muchas de las estrategias como las que les vengo contando anteriormente, como lo que es levantar el edificio, del cual aloja esta vez todo el estacionamiento en la parte de abajo, no tuvimos que hacer, reduciendo los metros cúbicos de excavación. También las amenidades están alojadas en la parte superior a través de estos pasos comunicantes de estos puentes. Y por ser un edificio de mayor tamaño, de mayor envergadura, que son 120 departamentos, esta vez teníamos que dejar distintos tipos de mobiliario, distintos tipos de uso. Imaginemos que fuese una orquesta donde en vez de tocar con 20 instrumentos había que tocar con 50. Entonces, fue lo que traté de hacer desde si íbamos a meter columpios y meter distintos tipos de columpios. Y incluso que nuestra intervención fuera desde el mobiliario, desde un inicio, para que pudiéramos alojar a distintos tipos de públicos y dar cabida a 120 familias. Tratan, obviamente, muebles, esta parte, lo que es la alberca, ¿no? Que también funciona como este carril de nado chapoteadero y a la vez es una fuente, ¿no? Que ameniza todo lo que es este espacio, este jacuzzi como elemento integrador entre el asoleadero y la gente que está ahí.
Y esta vez meter camastros ahogados, esta vez proponer este tipo de carpa, de pergolado con hamacas, y que también se tradujera esto en lo que eran las amenidades y, por ejemplo, el salón de juegos, el salón inglés, donde quisimos también, ¿no? manejar distintos tipos de espacios y de áreas para que aquí pudiese existir un grupo de personas conviviendo, y aquí otra, ¿no? Sin que se interfiera mucho, y algunas vistas por ejemplo, algunas vistas del spa. Para mí era muy importante que todo lo que eran los jacuzzis, ¿no? Y lo que eran las áreas de recreación principales estuvieran pegadas completamente a esta ventana, ¿no? Que funciona como un gran muro acristalado, ¿no? Con una cantidad de elementos para que también pudiese uno estar ahí. Y otra vez la iluminación indirecta, de modo que sea sutil, que no estorbe, que no moleste y que no se improvise al final. Bueno, con esto termino, y realmente solamente comentar que todo este trabajo es resultado de un equipo, de trabajo en equipo. Sería imposible que lo hiciera yo solo. Yo solamente le pongo una cara a todo este trabajo. Y bueno, y esto que dice que hasta la más larga caminata empieza por un pequeño primer paso, y en ese caso, ese primer paso, en mi caso, comienza por una simple banqueta. Muchas gracias, Suri. Gaby, pues, antes que nada felicitarte a ti y a todo tu equipo por este gran trabajo y por esta magnífica exposición. La verdad es que nos conocemos desde la escuela, desde niños y desde amigos, y pues da mucho gusto cuando ves a un compañero, a alguien cercano, y ves todo el desarrollo y ves su crecimiento. Como dices tú, empezando en una banqueta y viendo el último desarrollo, que ves un cambio tremendo, ¿no? Y en este caso en especial, pues, antes que nada agradecerte y felicitarte por tu tiempo y por la oportunidad de dar, de dar esta plática para nosotros. La verdad es de que es un momento muy, muy especial para nosotros y queremos agradecerlo. Por otro Gracias, lado, pues ya hay preguntas del público y aparte de nosotros. Y ahí viene mi primer pregunta, porque la arquitectura es la respuesta. De acuerdo. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, la pregunta es entender las necesidades para nuestro público y para la gente que estamos trabajando. Y cuando hablo de hacernos las preguntas adecuadas, esto aplica desde una casita de 3x3 de interés social hasta todo un plan maestro que hemos hecho, el cual no presenté, donde vas a alojar a miles de familias, ¿no? Entonces, a medida que vas entendiendo cuáles son las necesidades de la gente para la que tú vas a trabajar, porque hay que entender que tú estás trabajando para alguien más y estás haciendo una arquitectura para alguien más, estás haciendo un edificio para una comunidad, estás haciendo una casa para una familia, y no te estás haciendo una casa para ti. Entonces, tienes tú que responder a ser empático con tu público, con la gente para la que trabajas, para que de esta manera puedas ofrecer un buen resultado. Entonces, a partir de entender las necesidades se origina la pregunta, y ya a partir de tu capacidad se da la respuesta. La siguiente pregunta es, bueno, de toda esta trayectoria que nos mostraste, se ve un trabajo en interiores, un trabajo en desarrollo, un trabajo en... Y la primera pregunta que sería es, ¿qué prefiere diseñar Gabriel Rosilio? ¿Interiores o edificios? La verdad es que ambas disciplinas me han generado una gran pasión. No creo que haya una preferencia como tal, y cada una en sí es un reto, ¿no? O sea, no es una más simple que la otra, porque pues, cuando resuelves un edificio, a lo mejor en la parte de proyecto se resuelve más fácil, pero por otro lado, cuando trabajas en una vivienda vertical, tiene otros retos. Comentar que el 90% de todo lo que yo hoy mostré lo he construido yo, y pues también la obra en sí representa un reto en sí misma, que también es algo muy pasional. Tú también construyes y sabes. Y entonces yo creo que no te sé contestar si hay una que predomine sobre la otra.
No, y como dices, a veces el detalle que lleva una obra de interiores es muy minucioso y a lo mejor te cuesta más tiempo que el edificio completo. Sin embargo, el reto de la obra, de los vecinos, de toda esa parte, pues genera todo un trabajo alrededor de una obra mayor. ¿Y De cómo, acuerdo. tú cómo ves esa evolución del Gabriel Rosilio cuando estaba haciendo una banqueta o estaba haciendo un departamento y hoy que ya está haciendo un multifamiliar, un departamento, un desarrollo de muchísimos departamentos? ¿Cómo ves ese Pues desarrollo personal? una de las de los más grandes aprendizajes, Uri, es que cuando empiezas a hacer la banqueta y te para no sé, se llevan a alguien a la delegación, no sé, X o Y problema, el mundo se viene abajo. Y no es para menos porque no tienes ningún tipo de experiencia, porque no sabes cómo lidiar con eso. Es complicado y a medida que van creciendo, que vas creciendo en la vida, vuelven a aparecer los mismos problemas. O sea, por ahí aprendiste a lo mejor cómo evitar algunos, cómo, ¿no? Cómo mitigarlos, pero vuelven a aparecer y lo que antes era un problema, hoy ya no es un problema. Lo que antes era un reto, hoy deja de ser un reto. Entonces, ese es el crecimiento personal porque como se van suscitando muchas veces las mismas situaciones en la vida y lo comparas directamente y dices, caray, esto hace X tiempo me quitó el sueño, yo hoy en día puedo resolverlo con mucho mayor agilidad y ahí es donde está el crecimiento personal, ¿no? Preguntan, hay muchos comentarios sobre el uso de suelo y los cambios de uso de suelo necesarios actualmente, en especial sobre los proyectos de Querétaro que hablabas, ¿no? Que se notan desarrollos tremendos, que a lo mejor no está la infraestructura preparada o sí, etcétera. De hecho, salen algunos comentarios aquí. Y ahorita Fer Asensio comenta y hace una pregunta. Dice, ¿de qué forma están trabajando hoy en día los arquitectos urbanistas con el gobierno en temas de planeación? Mira, sí hemos visto, saludos Fer, sí hemos visto un acercamiento por parte de las autoridades hacia los desarrolladores para escucharnos. Nos tocó estar, ella y a mí juntos en una mesa y o sea, realmente las autoridades se han acercado. El problema de esto, y lo comentaba Javier Sánchez en una de tus ponencias, es que el uso de suelo es la mejor moneda de cambio que tiene cualquier gobierno para ejercer sobre, pues, eso es una moneda de cambio, ¿no? Lo que esto implica. Entonces, realmente lo que hemos visto es que muchas veces, como lo que comentaba Pepe Cerrur, no necesariamente responde a las necesidades sociales, los usos de suelo y los cambios que se están haciendo en los programas parciales, sino que responden a intereses a veces de otra índole, ¿no? Claro, Lo finalmente mostramos son también. políticas que van a impactar en el desarrollo de la ciudad y en los negocios o el camino que el gobernante o el partido político en curso quiera empujar. Digo, no vamos a entrar en política, pero sabemos lo polémico que ha sido el tema del desarrollo del nuevo aeropuerto y demás. Yo vi estudios serios de parte de urbanistas que me mostraban lo que ellos argumentaban y sin embargo entendemos que las cosas no muchas veces van hacia donde la voz de la comunidad de arquitectos y de urbanistas va marcando. Es totalmente correcto. Otra pregunta es, ¿por qué Querétaro? O sea, ¿cómo? Entiendo que se te presenta un proyecto allá, pero hoy gran parte o mucho de tu trabajo se encuentra en esa zona. Y la pregunta es, ¿qué diferencias hay en cuestión de trabajar en provincia y trabajar en Ciudad de México? Planteando todo tu preámbulo que pusiste sobre la urbanización de la Ciudad de México, que hay diferencias tremendas entre una y otra, y bueno, al final de cuentas, en tu trabajo, en tu proceso de obra y de diseño, hay muchas diferencias entre una megalópolis como es la Ciudad de México y una ciudad como Querétaro que está en desarrollo. Mira, como te comenté, a mí se me invita a un concurso y, y en el momento que ganamos ese concurso, pues pusimos un pie en otra ciudad de la mano de este desarrollador, que ha hecho un muy buen trabajo en esa ciudad.
Y lo que hay que entender con Querétaro es que es una ciudad que concentra la mayor parte de industria del país, la mayor industria aeronáutica. Muchas de las principales industrias se manufacturan en Querétaro. Es una ciudad que ya está muy consolidada y lo que yo he visto en Querétaro es que realmente al estar consolidada como una de las ciudades más importantes del país, creo que hay un estudio que son 5,000 personas, 5,000 familias mensuales, no me acuerdo, no quiero dar el dato incorrecto, pero sí es un número importante de gente que está moviéndose hacia esa ciudad. Entonces, realmente sí hay una demanda importante de la vivienda. Ahora, ¿qué diferencia hay entre construir una ciudad y la otra? Pues sí hay diferencias importantes. Y una de las principales cosas que hay que hacer es realmente echarse un clavado en la idiosincrasia y en la cultura de cualquier lugar nuevo que se va a explorar, porque uno cree que como es México y está a 2 horas de distancia es lo mismo y no es cierto. No es cierto. O sea, realmente siguen prevaleciendo muchas de las ideas arraigadas que estaban desde los ejidatarios, que se formó un pueblo, entonces un pueblo que a través de los años explota y se vuelve ciudad. Y como te comento, mucha de esa idiosincrasia prevalece hasta el día de hoy. Entonces, es importante entender para quién vas a trabajar lo mismo y en base a eso, qué vas a desarrollar. Coincido totalmente. Y de hecho, creo que esa sería la siguiente pregunta a la que quisiera llegar. A diferencia de otros países, México mantiene un centralismo en donde tenemos una ciudad, llamémosle Ciudad de México, a lo mejor Monterrey y Guadalajara, que son los principales polos urbanos que tiene hoy la ciudad y el país. Y, el país. Y hoy empiezan a desarrollarse ciudades como Puebla, como Querétaro, que empiezan a tomar mayor importancia en esta parte urbana del país. Y, y, y varias veces nos preguntamos, ¿por qué en Estados Unidos tenemos un Dallas, tenemos un Miami, tenemos un Los Ángeles, que son ciudades que han tenido un apogeo tremendo, inclusive a veces mayor a la capital? Y acá en México no lo logramos. Y yo en lo personal creo que tiene que ver con esa idiosincrasia y tiene que ver con el centralismo también obviamente de las secretarías y demás de gobierno, pero también creo que tiene que ver con esa parte que hablabas de las autoridades, en dónde queremos poner esa fuerza de desarrollo para crecer realmente. Pero no sé tú cómo ves esa parte de potencializar esas nuevas ciudades y darle realmente al país un crecimiento mucho más parejo de lo que hoy tenemos. Mira, si analizas lo que está haciendo Norman Foster con Masdar City, que es una ciudad que es de aquí a 20 años, ¿no? No es una ciudad de hoy a mañana, pero es una ciudad con emisiones cero, es una ciudad que obviamente tiene el balance perfecto entre la cantidad de comercio y de oficinas y de vivienda y de parques. Es una ciudad donde desde los automóviles que circulan o el transporte público está alojado en un nivel inferior y los peatonales en un nivel superior. Y a partir de eso, se puede crecer ordenadamente. Si comparas lo que sucedió en Santa Fe, por ejemplo, que era un basurero, entonces las autoridades entran, dicen vamos a urbanizar y a la hora de que urbanizan, se medio urbaniza y se salen a vender los macrolotes a desarrolladores y compran, creo que habían comprado en $2 y salen a vender a $1,500 metro. Obviamente el negocio pues, es inmenso, la explosión de Santa Fe es inmenso, pero a la vez nunca se termina de desarrollar adecuadamente lo que son accesos, lo que son redes de infraestructura hidráulica, sanitaria, lo que es una red de alumbrado público. Claro. No había un parque público, apenas acaba de nacer la Mexicana por parte de la iniciativa privada, hay que decirlo, ¿no? Entonces, a medida que las ciudades sigan creciendo desenfrenadamente, no vamos a poder nunca ver un resultado como una ciudad como Masdar City o como lo que está haciendo Tencent en China, ¿no? Que es un poco lo mismo. Estás hablando de una compañía privada que proyecta, de redes sociales, que proyecta toda una ciudad alrededor de su comunidad. Pero fíjate qué curioso lo que dices, porque el ejemplo que pones de Santa Fe es un crecimiento exponenciado dentro de la misma Ciudad de México. Pero eso mismo que hablas de que costó barato y de repente se explota, es lo que pasa hoy con Querétaro, que era muy pueblerino,
y de repente explota porque se empiezan a vender propiedades porque la Ciudad de México ya está muy cara. Entonces vamos a buscar a 2 horas de la Ciudad de México, vamos a buscar cerca de la zona, o etcétera, etcétera. Sin embargo, hoy no hay una explosión similar en Oaxaca o en alguna otra ciudad. Digamos, no tenemos puntos estratégicos, además de nuestras principales ciudades en el país. Y sigue siendo bajo el mismo esquema. Compro terrenos baratos, mega negocio, poca infraestructura. No existe realmente ese crecimiento. Mira, lo que creo que va a pasar en Querétaro va a ser un poco como lo que pasó en Puebla, es decir, el mercado se autorregula solo, es decir, si ahorita hay muchos desarrolladores construyendo vivienda, eventualmente la oferta superará la demanda y estos mismos desarrolladores tendrán que atender lo que la sociedad en curso está demandando. Sin embargo, te puedo decir que en el caso de Querétaro sí hemos tenido acercamiento con las autoridades, sobre todo para comentar sobre ampliación de vialidades y parques públicos, que también es algo que escasea por allá. Entonces, si tú ves Puebla ahorita, sucede lo mismo, hubo una explosión de vivienda, hay una gran vacancia en toda esa vivienda y ahorita los desarrolladores ya detuvieron el crecimiento de vivienda y están desarrollando áreas de usos muy mixtos. Porque también, si no, finalmente no vas a poder utilizar esos espacios. Pasando un poquito al ámbito personal. ¿Qué podrías recomendar a jóvenes nuevos que están empezando para realmente dar ese brinco y decir, quiero crear mi propio despacho de arquitectos? Empezando primero con una banqueta, quizá. Empezando, perdón, ¿con qué? Con una banqueta, con lo más sencillo y que no hay proyecto chico ni grande, sino decir, salgo. Primero, pues ahí está tu respuesta. Pero antes de eso, Suri, creo que lo más importante es que se formen bien como arquitectos. Porque si vas a salir a pedir una oportunidad de algo, de lo que sea, tienes que estar preparado para ello. Yo pedí una banqueta porque era para lo que estaba listo en ese momento y porque nadie le da un encargo de una dimensión mayor a un joven que está recién egresado. A fin de cuentas, es demasiado el dinero que está involucrado de por medio. Claro. Y tienes que tener una formación sólida para poder ser responsable de ese encargo. Entonces, por un lado, o sea, ni tenía quien me diera esos encargos, por un lado, y por otro lado, en ese momento no estaba preparado. Entonces, lo primero es fórmate bien como arquitecto. No se hace de la noche a la mañana, es una profesión que requiere demasiado conocimiento de muchas áreas y que es a lo largo de los años. Ahora, ¿cómo le haces para formarte como arquitecto? Te digo 3. La primera, que trabajen. Y que no trabajen, si hay dinero o no hay dinero, que trabajen igual, van a aprender horrores, a donde entren a trabajar, sea despacho, o sea obra, van a aprender mucho. Primero, que trabajen. La segunda, que viajen a medida de sus posibilidades. Y no estoy hablando de viajar internacionalmente, hoy en día en el país tenemos un nivel de arquitectura primorosa de lo que se puede aprender demasiado. Entonces hay que viajar y hay que aprender. Y la tercera es nutrirse de otras disciplinas. Si solamente van a estar viendo imágenes de arquitectura o de lo que fuera o leyendo libros de arquitectura, creo que si bien sí es necesario, es el camino incorrecto, hay que nutrirse de otras áreas. ¿Por qué? Porque si te nutres de otras áreas y sabes leer un periódico, entiendes para la sociedad para la que estás trabajando, entiendes qué es lo que tienes que hacer, entiendes qué es lo que te están demandando y qué es lo que piden de ti allá afuera. Y aparte, creo que es muy importante esa parte autodidacta, porque salimos mucho de la universidad y sentimos que nos enseñaron todo lo que debemos de saber, pero la realidad es de que tenemos que irnos metiendo y permeando en el mundo de este negocio, en este mercado, como dices, escuchar a quién le vamos a construir, conocer, para poder generar esas preguntas y poder atenderlas de manera adecuada. ¿Cuál es tu hobby? ¿Cuál es mi hobby? Aparte de la arquitectura. Aparte de la arquitectura, pues me gusta la música, está el piano atrás, me gusta el ejercicio y digo, ir a comer con mis amigos, ¿no? Perfecto. ¿Algún libro que te gustaría recomendar a tus nuevos seguidores? Pues no me gustaría recomendar un libro en particular, pero porque
pero sí puedo decirles, lean, vuelvo a lo mismo, o sea, no importa, o sea, no tiene que ser ni Delirios de Nueva York, ni tiene que ser hacia una arquitectura de Le Corbusier, ni tiene que ser las Biblias que nos han venido repitiendo a lo largo de todos estos años, que también es bueno leerlo, ¿sí? Y también se aprende, pero para ser un arquitecto completo, hay que saber de muchas disciplinas. ¿Hay algo de lo que te arrepientas dentro de tu experiencia laboral, dentro de tu vida profesional? Pues mira, a la distancia te puedes arrepentir de muchas cosas, pero lo que yo hoy creo es que si yo no hubiera cometido los errores que cometí, hubiera cometido otros errores. Y por otro lado, todos los errores y los tropiezos que yo tuve me formaron y me hicieron lo que hoy soy. Entonces, digo, realmente yo les estoy enseñando aquí un trabajo y las fotos y las imágenes muy bonitas, pero realmente hay mucho tropiezo, hay mucho sacrificio, hay mucho dolor, hay mucho coraje a lo largo de toda esta trayectoria y de hecho hay más de esos momentos y más al principio que después. Entonces, digo, yo creo que es parte del proceso tropezarse y caerse, nada más que si fracasas o si te caes, pues fracasa rápido y levántate, ¿no? O sea, no te quedes ahí, síguele. No te Síguele. O estanques. sea, y tropiezos los siguen habiendo hasta el día de hoy. ¿Cuál es tu anécdota más memorable que nos podrías contar? Y creo que con esto me gustaría cerrar para dejar, ¿cuál ha sido ese consejo o ese camino que que te mantiene hoy como el arquitecto independiente y capaz que eres? La constancia y la perseverancia. La No constancia y la perseverancia. seguir trabajando. No parar y seguir ahí. Seguir ahí y seguir ahí. O sea, toda la gente Por que nos naturaleza. escucha, de verdad no hay secretos en mi caso, no hay secretos del éxito, no hay caminos fáciles, no hay un golpe de suerte, no en mi vida, no en mi carrera, todo ha sido muy gradual, ha sido un crecimiento muy paulatino, con altas y bajas, ¿no? Por fin de cuentas, como una gráfica que va subiendo y va bajando, la tendencia ha sido hacia arriba y el chiste ha sido ese, seguir y seguir y seguir. De verdad, no hay magia. Discúlpenme por decepcionarlos, pero no hay magia. Bueno, ni hay atajos. Creo que es real. A mí tampoco me decepcionas y compartimos mucho de esa parte. Gaby, muchísimas felicidades. Gracias por acompañarnos y muchísimas gracias a todo nuestro público también. Gracias a todos. Los despedimos y nos vemos la próxima semana con una plática más. Gracias por su compañía y que tengan una excelente noche.